Esto te va a volar la cabeza, pues mucha gente piensa que Gyutaro pudo ser más fuerte y superar en fuerza a Gyoko, quien es la quinta superior. Bienvenidos guerreros del anime, vamos a descubrir si piensas que la sexta luna podía superar a la quinta en fuerza o en habilidad, o será que no lo hará. Descubrámoslo en el siguiente video. Iniciamos con los estilos de combate, pues Gyutaro y Gyoko son dos demonios de élite, pero cuando se trata de estilo de combate, Gyutaro creo que lleva la delantera, pues su enfoque en la batalla cercana, su agilidad como depredador lo convierten en una fuerza imparable. Para empezar, basta con ver solo unos cuantos segundos de la pelea que tuvo con Tengen Uzui en la segunda temporada, pues vemos lo ágil que es y lo estratégico en las batallas. Aprendió muy rápido y dicen que según una teoría del fandom que sugiere que observó cómo Uzui se defendía y atacaba más con su lado izquierdo. Gyutaro respondió cortando el brazo y lastimando el ojo izquierdo de Uzui, pero como lo dije, esto es solo una teoría del fandom, lo cual solo se basa en algunas pocas imágenes vistas en el anime, pues no fue como que Gyutaro pudo haber pensado Tengen está usando más este lado y lo voy a lastimar para tener más ventaja. Así que esta solo es una teoría, pero la veo bastante acertada, pues él solo atacó el lado izquierdo de su brazo y de su ojo. Por otro lado, debido al tiempo no vimos en realidad cuán fuerte era Gyoko, así que solo nos mostraron unas pequeñas partes de las habilidades que tenía de combate cercano, pues vemos que tenía mucha fuerza y agilidad, pero esto se vio muy poco con Tokito, pues este lo superó en batalla, pero aún así pudimos ver la gran fuerza que tiene, la gran velocidad. También era un estratega bastante fuerte. Lastimosamente no pudimos ver mucho de esta batalla, pues también Gyoko demostró que él se inclina más por otro estilo de pelea, el cual ya hablaremos. Hablemos de las técnicas de sangre demoníaca. Son una joya increíble, pues Gyutaro utiliza su sangre demoníaca que es una joya auténtica. Las técnicas letales que desata son un poder inimaginable, pues imagina enfrentar a un enemigo con el control absoluto de su propia sangre, pues Gyutaro es una máquina de destrucción y le demostró múltiples veces al manipular su propia sangre de una forma magistral. Aún así, que estaba peleando contra Tengen y Tanjiro al mismo tiempo, demostró tener el control suficiente para poder tenerlos entretenidos a los dos y crear el mejor ataque posible con su técnica de sangre. Además, estas también llevan regalo adicional, pues estas hoces llevan un poderoso veneno que con el mínimo roce entraban en el cuerpo, y lo pudimos ver que le causó bastantes problemas a Uzui y a Inosuke, pues ellos, a pesar de ser resistentes al veneno, tuvieron bastantes problemas, pues los debilitó bastante, al punto de que Tengen tuvo que detener su corazón para frenar el avance del veneno por su cuerpo. Ya con eso te das una idea de cuántos problemas le tuvo que llevar a Tengen y a Inosuke. Por otro lado, Gyoko también demostró una gran habilidad con sus técnicas de sangre. Este tenía el poder de convocar a miles de demonios en forma de pescado, y también posee un veneno sumamente fuerte, que incluso Inosuke, que resistió el veneno de Gyutaro, dijo que este veneno, si lo llegaba a alcanzar, sería un problema sumamente serio, pues era muy potente, y este precisamente era la especialidad de Gyoko, una técnica muy efectiva y letal, y que tiene un gran control de su habilidad, pues no por nada es la quinta superior. Además, también tenía sus vasijas que usaba como teletransportador para poder pasar de un punto a otro, haciéndolo una habilidad bastante útil, y esta es el arma más poderosa que tiene Gyoko, que es su técnica de sangre, por todas estas habilidades bastante útiles que les ayuda mucho en pelea, y esto es exactamente a lo que él más le apuesta. Ahora hablemos de resistencia y adaptabilidad. La resistencia de Gyutaro es una maravilla, pues es su arma más letal. Se recupera como un rayo y se adapta al caos del combate inmediatamente. No hay respiros para sus oponentes, pues esta es una tormenta imparable. Vemos cómo pelea y al mismo tiempo cuida a su hermana, que incluso brindándole uno de sus ojos, quedando él en desventaja, por así decirlo, pero aún así, contra todo pronóstico, estuvo a punto de matar a todos.
Su regeneración es imparable, su velocidad y su fuerza son de admirar, y como se adapta a la pelea es muy impresionante. También vemos la resistencia física que tiene, pues es súper duro de matar, como lo pudimos ver en la pelea de Tanjiro y Uzui. Es súper duro, en realidad es muy fuerte y muy resistente. Y ahora hablemos de Gyoko, pues demostró un poder bastante considerable, pero por desgracia no pudimos verlo bastante pelea cuerpo a cuerpo, ya que él se inclinaba más por sus técnicas de sangre y muy poco lo vimos pelear. La lucha de cuerpo a cuerpo no es su fuerte, pero sí vimos su gran resistencia física y su forma más poderosa, que solo algunos pocos pudieron ver. Uno de estos fue el prodigio Muichiro Tokito. Por otro lado, esta forma final le da a Gyoko una dureza extrema a su piel, con escamas que él dice son imposibles de cortar. Además, este sube su velocidad a niveles extremos y utiliza un veneno súper poderoso para convertir todo lo que toca en peces demoníacos. También demostró su habilidad de cambiar de piel a una gran velocidad para engañar a su rival. Todo esto es digno de lunas elegidas por el señor Muzan. Ahora hablemos de fuerza bruta y velocidad. Y si alguien tiene aquí esas dos cosas es Gyutaro, pues este golpea con la fuerza de un huracán y se mueve a casi la velocidad de la luz. Un vendaval de destrucción que deja a sus enemigos atónitos. Uzui tuvo bastantes problemas aún sabiendo y leyendo sus movimientos, era casi imposible esquivarlos. Por otro lado, Gyoko dio una pequeña muestra de su fuerza y velocidad contra Tokito, y creo que no me equivoco al decir de que a muchos nos hubiera gustado ver más escenas como esta, para poder dimensionar bien el poder de la quinta superior y además ver también los límites de Tokito. En cuanto a velocidad, Gyoko no tiene nada que envidiarle a Gyutaro, pues su velocidad está a la altura. Se enfrentó a Tokito con su marca de cazador, que ya le daba un plus de velocidad y fuerza. Esto en realidad nos hace entender de que sí estaba a la altura, pero Tokito, al ser un prodigio y además con la marca de cazador, se nos fue muy arriba. Lastimosamente esto solo sirvió para poder dimensionar el poder de Tokito y no el poder de Gyoko. Tal vez con un poquito más de pelea de cuerpo a cuerpo hubiéramos podido mencionar el poder de la sexta de la quinta luna y el poder de Tokito a la de Uzui, que realmente es un tema también debatible, que lo podremos ver más adelante en el canal también, si ustedes me lo permiten y si les gustaría ver esa también comparación. Ahora pasemos a ver las estrategias, pues porque no todo es músculo. Gyutaro es un genio estratégico, anticipa cada movimiento convirtiendo el entorno en su campo de batalla. Su única debilidad en realidad es su hermana Daki, ya que tiene que cuidar de ella y hasta ayudarla, pues esta es un poco inexperta en la pelea. Si Daki estuviera a la altura de Gyutaro, estos dos serían imparables. Con el ataque a distancia de Daki y el poder y velocidad y destreza de Gyutaro, en combate cuerpo a cuerpo les darían problemas a cualquier Hashira. Por otro lado, Gyoko, aunque tiene grandes habilidades físicas y velocidad increíble, opta por un plan con más probabilidades de ganar, que es crear cientos y cientos de peces demoníacos para crear mucho caos, y usa sus vasijas para transportarse en medio del caos y no ser detectado cuando está buscando información. Esto es una ventaja muy grande, ya que aparte de crear caos y destrucción, lo hace desde el punto seguro. En mi opinión, esta estrategia es lo más exitosa y es por esto que obtiene su lugar como quinta superior. Aparte de ser muy inteligente, pues consigue información súper útil, como la localización de la villa de los herreros, que es sumamente crítica para los demonios, pues al no haber armas no hay con qué matar demonios, y esto es una gran ventaja eliminar esta aldea. Por esto, en realidad creo que Gyoko se lleva su puesto en la quinta, pues es bastante inteligente y estratega y pensó a futuro. Ahora, en conclusión, realmente creo que Gyutaro es la personificación del caos, una fuerza indomable que supera cada obstáculo. Su destreza en combate, técnicas demoníacas, resistencia y astucia en estrategia lo elevan a un buen nivel, aunque su debilidad más grande fue su hermana, que no le permitió avanzar más como demonio. De no ser por esto, considero que sí hubiera tenido su lugar más alto como Luna, pero como nos la presentaron, no está por encima de Gyoko en ninguna circunstancia, pues aunque Gyoko parezca débil y tal vez tenga un diseño no tan bueno, nos demostró ser bastante estratégico, con un buen poder de ataques demoníacos, bastante estrategia al buscar la aldea de los herreros, que es bastante importante. Considero que sí se ganó su quinto puesto, pues en fuerza y habilidad también está a la par de los otros demonios, solo que tal vez no nos dieron ese chance de poder verlo en acción, solo lo usaron para demostrar la fuerza de Tokito y solamente, pero lastimosamente no pudimos ver más peleas como estas.
Y pues bueno, ahí lo tienen. Esta es la razón por la cual Gyutaro no pudo superar su nivel. ¿Estás de acuerdo? ¿O crees que Gyoko no tiene lo necesario para hacer la quinta creciente? ¿O será que Usui era más fuerte que Tokito? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido épico. Nos vemos hasta el próximo video, pues esto fue MK Anime, donde las batallas más increíbles y los personajes más poderosos cobran vida de nuevo. Hasta la próxima, mis guerreros del anime. Hasta luego.